And how in the world did you get involved with the Klan? Bueno, es una extraña odisea, quiero decir, porque fui criado yendo a la iglesia cada domingo. Mi madre nos llevaba a una iglesia bautista grande, iba a la escuela dominical como el resto, e hice una profesión de fe cuando tenía 13 años, a pesar de que no había nacido de nuevo. Un problema común en muchos círculos, pero yo sentía que tenía mi ticket impreso y que podía ir. La manera en cómo me metí en todo esto fue a través de la desegregación de las escuelas públicas en Alabama. Fuimos puestos bajo una orden federal de una corte para desegregar la Universidad de Alabama y varias escuelas públicas y facilidades. Y eso generó una enorme cantidad de agitación, de agravación entre mucha gente blanca. Y eso disparó una ola populista alrededor de todo el sur. Y esto fue dirigido probablemente más por el gobernador Wallace. Entre todos los nombres sería el nombre más vinculado a esto. Fue un periodo populista, pues al igual que hoy, actualmente. Which is kind of a cautionary tale, isn't it? We got to be very careful when we just sort of swallow the party line, I guess you'd call it, of people that we agree with, but we might think, wow, is it really possible that we could be going against the tide, not only the tide of history, but I think what you point out ultimately in your book, this is really going against the love of God for people. Absolutamente. Es parte del peligro de este sentimiento populista. Lo que pasa es que ocurre algo que saca de sus casillas a la gente y la sociedad se vuelve realmente desorientada. Y eso estaba pasando alrededor de 1960. Hubo una verdadera convulsión social. Fui creado en Mobile, como dices, y desde su fundación en 1703, todo había sido segregado. Y cuando crecí, en los lugares públicos, los baños tenían una señal en la puerta, unos para blancos y otros para gente de color, fuentes de agua, y toda la sociedad funcionaba alrededor de esto. Y eso para mí era normal. Es difícil para la gente de hoy imaginarse esto, pero es lo opuesto a cómo las cosas funcionan hoy, a cómo consideramos normal hoy, donde tienes libre acceso, igualdad de oportunidades y de derechos y cosas así, al menos en teoría. Y todo mi mundo pues se puso de cabeza y mucha gente se sintió igual que yo. Y el peligro en periodos como estos es que la gente en medio de esta agitación se pregunta ¿qué está pasando? Absolutamente, está enraizado en el miedo y el miedo te lleva a la ira. Y la ira te lleva a cualquier cantidad de cosas malas. Just for the benefit of particularly younger listeners to this podcast, how did the Jews get tied up in this whole, I think people can see from the history of slavery the antagonism between whites and blacks, but how did the Jews get into this, anti-Semitism thing? La ideología de la extrema derecha en la que yo estaba involucrado dice que los judíos están conduciendo una gran conspiración y lo han estado haciendo por mucho tiempo para tratar de dominar al mundo y lo hacen de una manera muy secreta
y tratan de controlar puntos clave en la sociedad a través de su influencia. A menudo escuchas de banqueros internacionales, gente rica, influenciando la política, lo que sea. Y entonces la narrativa era que los judíos estaban detrás del comunismo, al que en ese tiempo se le tenía un gran miedo. Los judíos estaban detrás del comunismo y lo estaban usando para sus fines viles. Y los comunistas, entre los que estaban los judíos, estaban detrás del movimiento de derechos civiles. Desde luego que había judíos involucrados en el movimiento de derechos civiles, nadie cuestiona eso, pero el hecho de que algunos estuvieran involucrados es muy distinto de decir que había una conspiración. Pero todo esto pues estaba junto. Tú sabes que cuando tienes 17 años, no tienes muy desarrolladas tus habilidades de pensamiento crítico, y simplemente me lo tragué. Cuando me pusieron en una prisión de máxima seguridad, estaba en una de las salas de la unidad. Comencé a leer filosofía clásica, Platón, Aristóteles. Mira, la gente piensa, ¿qué puede hacer por ti la filosofía? ¿Cómo puede ayudarte a encontrar al Señor? Ciertamente existe filosofía que te mantendrá alejado del Señor, pero no todo es mala. Algunas buenas ideas se pueden encontrar en algunos escritores. De Platón, por ejemplo, lo que me ayudó fue empezar a tener la convicción de que había una verdad absoluta y objetiva, una realidad que estaba allí para ser descubierta. Y de Sócrates, él decía que una vida que no se examinaba no era digna de ser vivida. Entonces estas dos ideas realmente capturaron mi pensamiento. Entonces pensé, debo perseguir la verdad. Y a donde me lleve, allí iré. Y comencé a examinar mi vida. Ahora, no tenía absolutamente ninguna idea de que esto me alejaría de la manera en como yo pensaba, de mi ideología previa. Era lo que llamaríamos una búsqueda de la verdad desinteresada. Entonces, seguí leyendo otras cosas. Sentí que tenía que leer los evangelios. Y comencé a leer los evangelios, pero debo subrayar, no fue porque pensara que debía de ser salvo, porque yo pensaba que ya lo era. De hecho, yo creía que peleaba por Dios y por la patria, yo era el bueno, ¿sabes? Y no fue para salir de una mala situación en la que yo estaba metido, sino que estaba buscando la verdad. Hasta donde sé, creo que el Espíritu Santo me puso una emboscada y me metió en esta búsqueda de la verdad. Y así mientras leía la palabra, mis ojos empezaron a abrir y empecé a ver. Seguramente había escuchado esto en la escuela dominical, en la iglesia, y no se habían registrado, pero ahora mis ojos comenzaron a abrirse y comencé a entender el significado de lo que estaba leyendo y su aplicación a mi vida. Comencé a sentirme convicto de pecado y arrepentido, lo que no había sentido antes. En mi profesión de fe, solamente estaba tratando de no ir al infierno a los 13 años. Esto fue muy diferente. Así que por los siguientes días, probablemente 2 semanas, Dios estuvo trayendo a mi mente toda clase de pecados que yo había cometido. Convicción, arrepentimiento, lágrimas. Buscaba perdón. Y bueno, esto puede sonar como que la iglesia no me había hecho ningún bien, pero me hizo muchísimo bien.
me enseñó lo que exactamente debía de saber en ese momento. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no tuve que rascarme la cabeza y decir dónde está el Corán para ver si encuentro algo de luz o Buda o lo que sea. Sabía que debía ir directamente a Jesús. Y lo hice una noche, de rodillas en una celda, y le pedí a Jesús que me perdonara mis pecados y que tomara mi vida. Y algo cambió dentro de mí. Y te puedo decir, y no he sido el mismo desde hace 15 años atrás.